Hola a todos, mi nombre es Pedro Martínez, soy médico de medicina interna en el Hospital San Juan de Dios de la Jarafe y dentro del curso de atención integrada a pacientes con enfermedades crónicas vamos con el tema 6, establecimiento del plan de cuidados y terapéutico en fase final de la vida. A lo largo de este tema veremos el siguiente contenido. Comenzaremos a modo de introducción comentando conceptos claves que debemos conocer para luego hablar de las diferencias entre enfermedades oncológicas y aquellas no oncológicas y el inicio de aplicación de los cuidados paliativos, cómo y cuándo comenzar. Posteriormente hablaremos de la importancia de la comunicación en esta situación de fase final de la vida y de la valoración multidimensional, así como del plan de atención individualizado y de las actuaciones e intervenciones sobre los principales síntomas que podemos llevar a cabo. Finalmente hablaremos de la planificación anticipada de decisiones de los niveles de atención en la fase final de la vida y los recursos convencionales y avanzados de los que disponemos. Por último, concluiremos hablando un poco sobre la eutanasia. Bien, la fase final de la vida es aquella situación clínica en el periodo previo a la muerte de una duración indeterminada y que engloba las siguientes fases que vemos representadas en la gráfica. Comienza con la enfermedad incurable avanzada, continúa con la enfermedad terminal y concluye con la situación de últimas horas o días, también conocida como agonía. A lo largo de este recorrido, el paciente experimentará un incremento de su deterioro físico, un aumento de la variabilidad e intensidad de los síntomas con una importante repercusión emocional y un mayor impacto familiar, junto con una disminución de la calidad de vida, de la autonomía y un empeoramiento del pronóstico. Hablando de la enfermedad incurable avanzada, veremos que en esta fase los pacientes pueden tener diversos grados de afectación de la autonomía y de su calidad de vida, y que la respuesta de los síntomas al tratamiento específico es variable. En este sentido, no se puede establecer además un criterio temporal de muerte y podemos hablar de que la muerte se establece más bien a medio plazo. Sin embargo, en la enfermedad terminal estamos hablando ya de una pérdida significativa de la autonomía con una fragilidad progresiva, con síntomas múltiples, intensos, cambiantes y multifactoriales, donde la respuesta al tratamiento específico es escasa o a veces incluso nula. Todo esto conlleva un gran sufrimiento, un impacto emocional importante en relación a la cercanía de la muerte percibida por el paciente, y aquí podemos establecer un pronóstico de vida limitado a semanas o meses. Por último, en la situación de últimas horas o días, podemos hablar ya de ese estado que precede de manera inmediata a la muerte, en aquellas situaciones en las que la vida se extingue gradualmente. Aquí podemos decir que conduce a la muerte en el curso de pocas horas o días y está marcado por un deterioro físico intenso con alta frecuencia de trastornos cognitivos, con dificultad o ausencia de relación del paciente con el medio y disminución o ausencia de la capacidad de ingesta. Esta pérdida de vía oral constituye el inicio de esta fase en la mayoría de ocasiones. Con respecto a la diferencia entre la evolución de enfermedades oncológicas y las no oncológicas, aquí recogida con la insuficiencia cardíaca y la EPOC como principales representantes de este grupo, podemos establecer una clara diferencia de la evolución marcada en la funcionalidad del paciente. En las enfermedades como la insuficiencia cardíaca o la EPOC, vemos una funcionalidad que se va deteriorando de manera progresiva con un incremento de ese deterioro en las fases de exacerbaciones. Estas fases luego llevan asociada una recuperación de la funcionalidad que nunca acaba, nunca llega a ser como la que tenía previo a la exacerbación. Todo esto va dibujando, como digo, un deterioro progresivo. Sin embargo, en el paciente con cáncer, con una enfermedad oncológica, la funcionalidad se mantiene más o menos estable hasta una fase final en la que se produce un rápido deterioro que no va seguido de ninguna mejoría, sino que suele concluir con el fallecimiento del paciente. Las enfermedades no oncológicas hay que tener en cuenta que su pronóstico es mucho más difícil de establecer. Estamos hablando de que sus exacerbaciones al principio pueden llegar a ser consideradas como tratables o curables, pero no siempre responden al tratamiento. Esa falta de respuesta es en muchas ocasiones impredecible y esa falta de predicción de la respuesta del tratamiento es lo que constituye la principal dificultad para establecer el pronóstico. Con respecto a las necesidades y objetivos, en ambos campos suelen ser bastante similares.
tanto en personas con enfermedad oncológica como las enfermedades no oncológicas. Y es que el control de los síntomas y los efectos secundarios pueden llegar a ser similar, los problemas psicológicos, sociales, espirituales igualmente, y ambos necesitan la comunicación y el apoyo emocional tanto del paciente como de su entorno. Además, hay que tener en cuenta que la importancia de la transmisión de la situación pronóstica en las enfermedades no oncológicas, como hemos dicho, puede llegar a resultar engañoso la mejoría que presenta el paciente en cada una de esas exacerbaciones, pudiendo generar una falsa expectativa, una falsa seguridad en la familia, que piensa o se acostumbra a ver cómo el paciente sale de diferentes crisis. Debemos informar con prudencia del pronóstico de estos pacientes y de que eh, como estamos diciendo, la respuesta al tratamiento puede llegar a ser deficitaria de una manera no predecible. Además, los clínicos debemos ayudar tanto al paciente como a su familia a tomar decisiones ante dilemas éticos, teniendo en cuenta sus valores y preferencias. Estamos hablando de situaciones como la adecuación de esfuerzo terapéutico, la nutrición, la deprescripción, la sedación o el uso o instauración de tratamiento avanzado no farmacológico, como por ejemplo la ventilación mecánica no invasiva. Por último, debemos considerar que si el paciente pierde la autonomía, debería considerarse los siguientes destinatarios de la información en el orden que vemos recogidos en la diapositiva. En primer lugar, las directrices previas que dejará el paciente. En segundo lugar, los deseos expresados por él. En tercer lugar, su representante legal. Cuarto, los familiares más próximos. Bien, para establecer el momento de la aplicación de cuidados paliativos debemos valorar las necesidades del paciente así como su pronóstico. Para valorar las necesidades, las identificaremos mediante la valoración integral exhaustiva, que dentro del campo de cuidados paliativos se definiría o se reconocería como la valoración multidimensional, y el pronóstico pues ya hemos estado comentando acerca de la dificultad que entraña su establecimiento en los pacientes no oncológicos. Para ello contamos con diferentes herramientas. Herramientas a nivel general y a nivel órgano específico. Dentro de las herramientas a nivel general tenemos herramientas más clásicas como la de los criterios de la National Hospice Organization o la escala ECOG, así como el índice pronóstico paliativo, el PPI. No obstante, tenemos además herramientas más actuales como el índice paliar para establecer el pronóstico o la herramienta NECPAL para valorar la necesidad de cuidados paliativos. Dentro de las herramientas organoespecíficas, pues tenemos la escala BODE dentro de la EPOC. Conocemos factores de mal pronóstico asociados a la insuficiencia cardíaca, y dentro de la cirrosis hepática, la enfermedad renal crónica y las demencias disponemos de diferentes escalas o factores de riesgo que nos ayudan a dibujar un pronóstico más o menos orientativo. En el ámbito de las herramientas a nivel general, hemos mencionado las herramientas clásicas, herramientas que tienen un bajo poder predictivo positivo en estos pacientes, en los pacientes no oncológicos. ¿Por qué? Debido fundamentalmente a que los sustratos fisiopatológicos de enfermedades como la insuficiencia cardíaca o de la EPOC son diferentes y, como hemos dicho, cursan con agudizaciones que van respondiendo al tratamiento hasta que dejan de hacerlo. Esta falta de respuesta es impredecible e individual, y eso nos dificulta sobremanera el establecimiento del pronóstico. Las nuevas herramientas de las que disponemos, como hemos mencionado, son el índice paliar, que ha demostrado una buena calibración y discriminación a la hora de valorar a pacientes con enfermedades médicas en las que nos podemos plantear si están entrando en una fase final de la vida, y en la que, mediante la valoración de las variables que vemos recogidas en la tabla, que constituyen una variable demográfica, tres clínicas, una analítica y una funcional, a partir de ello podemos definir cuatro grupos de riesgo en el que establecemos una probabilidad de fallecimiento a los 6 meses. La herramienta NECPAL nos ayuda a establecer la necesidad de cuidados paliativos. Para ello, sabremos que un paciente necesita cuidados paliativos si podemos responder en este cuestionario que no a la primera pregunta, la pregunta sorpresa, y que sí a la pregunta de cualquiera de los apartados 2, 3 o 4 del cuestionario en cuestión. A un nivel más órgano específico, en la escala EPOC, en la EPOC disponemos de la escala BODE.
La escala BODE engloba diferentes parámetros que ya de por sí nos ayudan a identificar pacientes con mayor riesgo. Estos parámetros son el IMC, el grado de obstrucción, el grado de disnea o la distancia recorrida en la prueba de 6 minutos marcha. Eh, de manera, al valorar mediante esta escala estos parámetros de una manera conjunta, obtenemos una puntuación que se ha visto que es la mejor manera de predecir la supervivencia y nos establece diferentes grupos mediante los cuales podemos estimar la supervivencia a los 52 meses. Dentro de la insuficiencia cardíaca, aún hoy es un reto el conocer el pronóstico de estos pacientes. Para ello, intentamos usar diferentes variables clínicos, analíticos y ecocardiográficas, como las que recogemos en las diferentes tablas de la diapositiva. No obstante, sabemos hoy día que una edad mayor de 65 años presentará al menos tres comorbilidades. eh, el presentar una disnea de clase funcional 3 o una fracción de eyección de ventrículo izquierdo menor o igual de un 35% nos indican una alta probabilidad de fallecimiento en los próximos meses. Por tanto, ¿cuándo empezar a aplicar los cuidados paliativos? La decisión de iniciar los cuidados y el tratamiento para el control de síntomas en estos pacientes se va a basar fundamentalmente en las necesidades del paciente, pero adaptaremos tanto los cuidados como el tratamiento a la evaluación pronóstica del mismo. La instauración de este tratamiento paliativo debe ser progresiva y paralelo al tratamiento específico que se efectúe. Este solapamiento y este avance debe hacerse de manera gradual y hay que tener en cuenta que los objetivos a lo largo de los tratamientos van a variar en función de que estemos hablando de un tratamiento predominantemente específico o mayoritariamente paliativo. Como vemos en la diapositiva, y podemos iniciar tratamiento con el objetivo principal de prolongar la vida, el de preservar la función y el del confort. Estos objetivos inicialmente se van a solapar, pero finalmente, conforme vaya avanzando el recorrido del paciente, será el objetivo del confort el que va a primar sobre los otros dos. Con respecto a la comunicación, en la fase final de la vida, vamos a repasar al menos 7 ideas claves. En primer lugar, debemos conseguir que el paciente y sus familiares entiendan que informar sobre un mal pronóstico o aconsejar un tratamiento con morfina o relajantes no significa en absoluto dejar de cuidar al paciente ni abandonarlo ni suspender tratamientos que les sean útiles. Se trata de un cambio de objetivo, de un cambio de prioridades, pero debemos hacer entender tanto al paciente como a los familiares que vamos a estar con ellos hasta el final, que no van a estar abandonados y que seguimos estando ahí aunque el objetivo haya cambiado. Hay que evitar transmitir al paciente información que no quiere y en este sentido la información hay que saber que es un proceso y que requiere de una asimilación por parte del paciente y de la familia que pueden darse a diferentes ritmos. Hay que respetar estos ritmos y adaptarse a cada una de las velocidades de asimilación y de condiciones tanto del paciente como de su familia. No debemos quitar la esperanza por mucha información que facilitemos. Es decir, si damos una información de mal pronóstico, hay que, por otro lado, asegurarnos de que el paciente entiende que vamos a seguir ahí y que si bien el tratamiento no va a ser curativo, vamos a estar ahí para controlar los síntomas o los inconvenientes que puedan surgir. Hay que llevar a cabo un enfoque práctico a la hora de consensuar con el paciente las actitudes que quiere que mantengamos o que realicemos en caso de complicaciones. Es decir, plantear qué quiere que hagamos en caso de una parada cardíaca o ante una exacerbación grave, si querría ingresar en una UCI o querría maniobras invasivas. En este sentido, es recomendable que el paciente realice el registro de las voluntades vitales anticipadas en las fases iniciales de enfermedad y así debemos recomendárselo. Para ello, en la diapositiva dejamos reflejado el teléfono en el que podemos solicitar, en el que el paciente puede solicitar la cita a través de Salud Responde, así como un enlace de información disponible en la web de la Junta de Andalucía. Por último, debemos registrar de manera clara y accesible toda esta información en los informes clínicos para que estén disponibles para los compañeros que puedan atender al paciente a lo largo de su evolución. Con respecto a la valoración integral exhaustiva, que ya hemos dicho que en la fase de cuidados paliativos estamos hablando de la valoración multidimensional, es similar a la que se puede llevar a cabo en el paciente pluripatológico, pero aborda
diferentes áreas o, mejor dicho, áreas añadidas, como pueden ser la valoración de la situación de últimos días o la valoración del duelo. Esta valoración es multidimensional. Se abarcan las áreas biológica, funcional, psiquiátrica, espiritual y familiar social, con idea de llevar a cabo una valoración total. El objetivo de todo esto es aliviar el sufrimiento, que como hemos dicho presenta diferentes componentes, mejorar la calidad de vida y asegurar un proceso de muerte digna. Todo ello desde un prisma de un respeto a los deseos, valores y preferencias del paciente y su familia. Y es que debemos tener en cuenta que la unidad de tratamiento es esa, tanto el paciente como su familia y cuidadores. Bien, dentro de la valoración espiritual que podemos llevar a cabo en el paciente, se trata de facilitar la reflexión de la persona para facilitar la oportunidad de que se reconcilie consigo misma, con los demás o con lo trascendente si así lo desea. Todos los miembros del equipo que atienden al paciente deben estar atentos para reconocer síntomas o signos de angustia espiritual o existencial, y la herramienta principal que con la que debemos llevar a cabo esta valoración es la escucha activa. Podemos establecer una valoración espiritual tanto a nivel general como a nivel específico, y esto puede resultar algo complicado, abstracto, difícil, pero disponemos de herramientas que nos facilitan esta tarea, como por ejemplo el cuestionario GES del grupo espiritual de la SECPAL, el cual tiene finalidad evaluadora de la dimensión espiritual, y que ya tan solo la propia realización de este cuestionario ya facilita el acompañamiento espiritual del paciente. No obstante, se recomienda que sea realizado por profesionales que conozcan el modelo y que hayan establecido una relación empática y de confianza con el paciente. Dentro de la valoración del área familiar y social, en la fase final de la vida, podemos abarcar la valoración tanto de la dinámica familiar como del entorno social. No obstante, lo relevante aquí es, como hemos estado mencionando, que la unidad de tratamiento es tanto el paciente como su familia, y que básicamente aquí lo fundamental es medir el impacto emocional de la enfermedad que puede tener en la familia. ¿Cómo? Mediante el abordaje o la identificación del impacto emocional en relación con la enfermedad, es decir, miedos que se pueden establecer a través con respecto al manejo de los síntomas, de las crisis que pueda presentar el paciente, de la evolución, o medir el impacto emocional en relación con el entorno, es decir, dificultades que puedan surgir de manera logística, económica, conflicto entre diferentes familiares de ámbito o de índole económico o de herencias. Por otro lado, debemos además fomentar la participación de la familia en los cuidados y el tratamiento del paciente. Y esto se hace aplicando, o mejor dicho, explicando, dando información clara y concisa sobre cómo debe llevar a cabo la familia los cuidados directos del enfermo, la administración de fármacos, las pautas de actuación ante la aparición de posibles crisis, y dando orientaciones para la comunicación con el enfermo. Respecto a la atención al duelo, hay que tener algunas consideraciones. Y es que debemos valorarlo en al menos tres momentos significativos. El primero de ellos es la identificación de la situación terminal. El segundo es la situación de últimos días, donde debemos además valorar la participación de los miembros de la familia en los cuidados y el acompañamiento del paciente, y los recursos de los familiares para el afrontamiento de la pérdida. Y el tercer momento que es significativo es el fallecimiento. Hay que tener en cuenta que el duelo normal suele durar entre 1 o 2 años, pero que existe una gran variabilidad individual, por lo que no existe un único patrón de duelo. Aquí debemos estar alerta, y en el caso de que detectemos signos que nos puedan orientar a un duelo complicado o patológico, debemos hacer que esa persona sea valorada en el espacio de colaboración de atención primaria con salud mental. Respecto al plan de atención individualizado, es similar al que se puede establecer en un paciente pluripatológico, y consta de la identificación de los problemas detectados en la valoración multidimensional, de definir las metas y objetivos, y a partir de ello establecer las intervenciones que vamos a realizar. Hay que tener en cuenta las siguientes particularidades dentro de este plan de atención individualizado en la fase final de la vida. Y es que debemos llevar a cabo una reevaluación periódica del grado y los deseos de información de la persona, así como de su familia y representante legal o cuidadores.
Estar atentos por si detectamos un pacto de silencio y en caso de que lo detectemos debemos poner en marcha las intervenciones necesarias para desactivarlo y asegurarnos de que la persona, si así lo desea, esté debidamente informado. Prestar atención especial a las personas vulnerables sin familiar representante legal y evitar aquellas medidas de diagnóstico que no vayan a modificar el plan terapéutico de una manera significativa. Igualmente, no debemos retrasar el tratamiento por el hecho de no disponer de estas medidas de diagnóstico. Además, debemos atender a la hora de controlar los síntomas del paciente, debemos atender a sus preferencias. Igualmente, llevar a cabo un balance riesgo-beneficio de las intervenciones que efectuemos. Y cuando elijamos un fármaco para controlar los síntomas, debemos tener en cuenta la causa probable del síntoma, si es reversible, y los efectos secundarios que se pueden derivar del tratamiento de dichos síntomas, incluyendo los efectos sedantes. Dentro de todo esto, además, hay recomendaciones de no hacer, es decir, cosas que no debemos llevar a cabo en este tipo de pacientes o situaciones, como por ejemplo informar a un paciente sin conocer previamente sus deseos o preferencias al respecto, suspender un tratamiento farmacológico que permita el confort del paciente, sobre todo en la situación de los últimos días, y llevar a cabo procedimientos diagnósticos o pruebas o intervenciones que conlleven una situación de obstinación terapéutica y que no vayan a modificar el tratamiento o las intervenciones en los últimos días. Con respecto al control de los principales síntomas, comenzamos por el dolor y aquí vemos reflejada la escalera de la OMS, donde debemos tener en cuenta que el paso de un peldaño a otro viene marcado por el fallo de un fármaco del escalón anterior cuando se está usando a dosis plena y que si hay un fallo en un escalón, el intercambio entre fármacos del mismo escalón no mejora la analgesia, salvo en el escalón tercero, donde ese cambio entre fármacos ya sería considerado una rotación de opioides. En caso de no existir una buena analgesia en el segundo escalón, no debemos llegar hasta la dosis plena, no debemos demorar el paso al tercer escalón. Y a la hora de usar fármacos analgésicos debemos prescribirlo teniendo en cuenta el origen del dolor, la etiopatogenia. Aquí en la diapositiva dejamos algunas consideraciones sobre el uso de antiinflamatorios no esteroideos y fármacos de segundo escalón. Respecto al uso de la morfina, debemos iniciar la dosis de entre 5 y 10 miligramos cada 4 horas por vía oral, sabiendo que es posible doblar la dosis nocturna para evitar despertar al paciente a medianoche. Es importante que si el paciente se trata de un paciente anciano, debilitado o con insuficiencia renal, lo tengamos en cuenta para empezar con 5 miligramos cada 6 u 8 horas. Hay que intentar adelantarse a los efectos secundarios y para ello prescribiremos un laxante de manera profiláctica o medicación para intentar mejorar o cubrir una eventual aparición de náusea. Hay que tener en cuenta que debemos dejar también prescrita una dosis extra, una dosis de rescate para administración en caso de que aparezca una crisis de dolor y que esta dosis suele ser un sexto de la dosis diaria. Para el ajuste de dosis en un paciente que ya toma morfina de liberación sostenida, debemos tener en cuenta las dosis extra, la dosis de rescate administradas en las últimas 24 horas y sumarla a la dosis de liberación sostenida que tome el paciente. Una vez obtenida, hay que tener en cuenta que una vez obtenida una analgesia aceptable con morfina cada 4 horas, debemos pasar a morfina de liberación controlada cada 12 o cada 24 horas, sumando el total de la morfina que haya tomado el paciente en las 24 horas previas. Es importante cuando hacemos este paso, morfina de liberación continua, que esta primera dosis de morfina de liberación continua coincida con la última de morfina de liberación normal. Como hemos dicho, la dosis es un sexto de la dosis diaria y en caso de aparición de dolor irruptivo, la formulación de fentanilo transmucoso es la opción recomendada. No obstante, respecto a la dosis de rescate, si bien la mayoría de autores dentro del uso de la morfina o psicodona y fentanilo establecen el uso de un sexto de la dosis total diaria, hay otros autores que prefieren una dosis de rescate de un décimo de la dosis diaria. Y es que, a fin de cuentas, estas recomendaciones son empíricas y están sometidas a importante variación entre los pacientes, por lo que en caso de duda hay que retitular la dosis de rescate de manera independiente
Esto es lo más práctico y se hace teniendo en cuenta la valoración de efectos favorables y adversos, así como los factores de riesgo del paciente. Si existe insuficiencia renal, el IMC, la edad, todo ello nos ayudará a estimar la dosis de rescate adecuada. Otra opción para titular que mencionan o que mantienen algunos autores es el uso de morfina de liberación sostenida a dosis bajas, eh, como por ejemplo de entre 5 y 10 miligramos cada 12 horas con uso de rescate de liberación normal. Esto puede ser útil en pacientes frágiles en los que el uso de morfina de liberación normal cada 4 horas puede ser una dosis excesiva y en otros puede ser insuficiente, impidiendo conciliar el sueño nocturno por dolor o por disnea. Aquí el cambio sería de manera análoga a lo anteriormente expuesto. Sumamos la dosis de liberación controlada más los rescates empleados y recalculamos la dosis al día siguiente dividiendo el total en dos para administrar en morfina de liberación sostenida cada 12 horas. Hay que tener en cuenta que la morfina no tiene techo terapéutico, excepto por la aparición de efectos secundarios que debemos buscar periódicamente y que nos indican la necesidad de un cambio de opioide. Estos efectos secundarios son, por ejemplo, mioclonías multifocales, delirium o diaforesis profusa. Y hay que tener en cuenta que el factor de riesgo más importante para la aparición de esta toxicidad es la insuficiencia renal. Respecto al control de la disnea, hay que tener en cuenta que los opioides no tienen un efecto de clase para el control de este síntoma y que el más adecuado, el fármaco más adecuado es la morfina, que debe usarse a dosis bajas, teniendo en cuenta que para el control de la disnea suelen emplearse dosis más bajas que para el control del dolor y con incrementos progresivos. Igualmente, remarcar de nuevo la importancia de los rescates y tener en cuenta que eh, aunque hemos dicho que no todos los opioides pueden valer, sí hay evidencia de que el fentanilo transmucoso subcutáneo puede ser superior al placebo en el tratamiento profiláctico de la crisis de disnea. Igualmente, no hay evidencia suficiente para recomendar el uso de opioides nebulizados en el tratamiento sintomático de la disnea. Aquí tenemos dos esquemas en los que repasamos el uso de opioides para el control de la disnea en pacientes que no toman y en pacientes que toman morfina de liberación sostenida pero con disnea no controlada. En pacientes que no toman opiáceos hay que tener en cuenta que iniciamos dosis de 5 miligramos cada 4 horas y que debe ser de 2,5 miligramos cada 4 horas en caso de un IMC menor a 21 o en caso de que se trate de pacientes ancianos. Hay que mm, tener en cuenta también, hay que valorar pasar a una dosis de cada 6 horas en caso de existencia de insuficiencia renal. Respecto a pacientes que toman morfina de liberación sostenida, pero sin control de disnea, hay que añadir la dosis de rescate cada 4 horas y el cálculo de la dosis de rescate se realizaría mediante la suma de dosis de morfina de liberación sostenida y la dosis de rescate del último día, dividido entre 6 y a su vez dividido entre 2. Dividimos entre 2 porque la dosis empleada en la disnea es menor que la empleada para el control del dolor. Una vez tengamos un control de la disnea durante 2 o 3 días, pasamos a morfina de liberación sostenida de manera análoga a lo anteriormente expuesto. En caso de existir crisis de disnea, estas crisis deben ser tratadas de manera enérgica, rápida y eficaz. Y para ello se permite la asociación de benzodiazepinas, como el midazolam, a la morfina administrada. Si el paciente presenta crisis de pánico respiratorio, está indicado el uso del lorazepam de 0,5 1 miligramo de vía oral o sublingual. Y en casos hiperagudos en los que dispongamos de midazolam, está indicado el bolo de 2,5 miligramos por vía subcutánea. Los riesgos del uso de morfina ya los conocemos y sabemos que son moderados y previsibles. En las dosis recomendadas no provocan deprivación respiratoria significativa. Con respecto al control sintomático en la ansiedad y depresión, hay que saber que la primera medida, tanto para el paciente como para sus allegados, es el apoyo psicológico. No obstante, en caso de que tengamos que usar tratamiento farmacológico, hay que considerar que en la ansiedad, en la mayoría de situaciones, la primera elección son las benzodiazepinas, recomendándose el lorazepam. Otras opciones en pacientes con un largo recorrido, un largo historial y con tolerancia a la benzodiazepina puede ser el uso de neurolépticos típicos como la levomepromacina, que puede ser además útil en pacientes que coexisten con náuseas.
Además, tenemos disponibilidad de antidepresivos o incluso antihistamínicos como la hidroxicina. Dentro de la depresión hay que tener en cuenta que no existen diferencias entre los diferentes grupos terapéuticos, por lo que deberemos valorar adecuadamente el perfil del paciente y su expectativa de vida. Si el paciente tiene una limitación psicomotriz, se trata de un perfil de un paciente hipoactivo, usaremos fármacos con un perfil estimulante como la fluoxetina o el metilfenidato. Y en caso de agitación o ansiedad, usaremos citalopram o paroxetina. Hay que tener en cuenta la expectativa de vida del paciente porque sabemos que fármacos como los ISRS o los antidepresivos tricíclicos pueden tardar semanas en hacer efecto. Y en este sentido, el metilfenidato presenta un inicio mucho más rápido, por lo cual puede ser una opción terapéutica adecuada en pacientes con un perfil adecuado.